vez más a Chris del TV Show y el día de hoy estamos con una persona súper, hiper, mega importante para la comunidad cristiana y a todos los jóvenes en esta generación. Estamos aquí solamente con el apóstol Ponciano, Santiago. Claro que sí, aquí estoy. Amén, amén, amén. Muchísimo gusto estar aquí contigo compartiendo. Gracias, gracias. Apóstol, yo creo que usted es la persona indicada para que usted nos responda la primera pregunta. Los desafíos y los retos que está trayendo el mundo secular a los jóvenes hoy en día, ¿cómo debe la iglesia contrarrestar eso? O sea, ¿está capacitada la iglesia para contrarrestar eso o qué debe hacer? Mira, todos tenemos que entender que estamos en medio de una transición. Todo está transicionando. La transición es real. Transiciona la política, la religión, la fe, la adoración, transiciona la educación. Todo está transicionando. Y no podemos perder de vista que hasta el concepto familia está transicionando. El concepto Dios. Hay una transición legítima y real, pero también hay que entender que la iglesia tiene la capacidad, porque maneja la información que se necesita para producir el cambio legítimo, que es el cambio del corazón. Lo que tenemos que hacer es no desviar la atención en medio de este tiempo, sino entender que debemos construir a un hombre capaz de producir cambio dentro del cambio. Si nosotros somos capaces de producir hombres de cambio dentro de una sociedad que cambia, claro, porque tenemos una palabra que lo único que está pasando con la Biblia es que ella se está actualizando más a medida que pasa el tiempo, porque si tú observas, todo lo que ella dice se está cumpliendo. O sea, nosotros tenemos una Biblia, una palabra en pleno cumplimiento. Yo creo que la iglesia, más que protesta, lo que debe tener es propuestas en este tiempo y levantar la generación del cambio y darle a los jóvenes la oportunidad de que dentro de ese proceso de cambio ellos reciban una palabra que lo haga mantenerse enfocado en el propósito de Dios para su vida. Y yo creo que eso podemos lograrlo. Claro que podemos. Terrible. Mire esta pregunta. Usted habla mucho de la familia, que juega un rol muy importante. Usted sabe que cada vez que vemos la conducta de un joven sobre una conducta mala o negativa, se lo adjudican a los padres. El texto bíblico, el mandamiento llamado honra a los padres y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo podemos interpretarlo en este tiempo? Para ver, porque a veces los padres hacen el trabajo, pero los hijos no honran a los padres, o sea, no siguen el camino que fue formado por sus padres. Pero ellos son los que toman la cuava. Aunque la ciudad se va deteriorando, la familia sigue siendo como supuestamente la culpable según la sociedad. ¿Cómo podemos interpretar en este tiempo lo que es el texto bíblico de honra a tu padre y a tu madre? Mira, la honra es respeto. Y el respeto, yo no puedo imponértelo. Yo tengo que ganarlo. O sea, yo no puedo hablar de un camino, yo no puedo hacerte caminar a ti como hijo en un camino torcido, pedirte que vayas recto. Yo tengo que ser un ejemplo, un modelo. ¿Tú sabes por qué? Mira lo que pasa. La sociedad moderna, los medios de comunicación, las redes sociales, las escuelas, los gobiernos, los proyectos mundiales, todos están encaminados a la destrucción del concepto familia, a la destrucción del respeto. Y eso es bueno
que los hijos lo entiendan, porque los padres hoy solo no van a poder hacerlo. Primero, necesitarían la ayuda de la escuela, pero no la tienen ya. Porque las escuelas, ¿cómo están las escuelas? Las escuelas no son lo que antes eran. ¿Quién es el profesor? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el educador? Carlos Lerena, un autor español, dijo que estamos viviendo el tiempo donde el educador necesita ser educado. O sea, tenemos nosotros un tiempo en donde nuestros hijos, cuando salen, cuando entran, están siendo bombardeados. ¿Cuál es entonces la salida? Sería tu pregunta. ¿Cómo crear padres modelo? Necesariamente hay que meter sinceramente a Dios en medio de la casa. Y eso tiene que pasar primero en el padre. Un padre que no tiene entusiasmo no puede pedirle a su hijo que lo tenga. Un padre que no camina correctamente por el camino no puede pedirle al padre que al hijo que lo haga. Tenemos una generación que no podemos no podemos sostenerla, porque lo que está educando a nuestros hijos se nos ha ido por delante. Tú sabes, el hijo pasa frente a su padre pocas horas comparada con las horas que pasa frente a las redes sociales. Ahora, ¿qué hay en las redes sociales? Cuando tú pasas 5 imágenes, ¿qué tú debes ver? Tiene que ver un poquito ahí de vulgaridad, de morbo. Tiene que ver alguna mujer desnuda, debe aparecer algún llamado incorrecto. Entonces, necesitamos hijos de honra, pero para eso tiene que haber familia de honra. Y yo cuido, por ejemplo, yo cuido mi casa, cuido mi familia y trato de llevar por el mejor camino a mis hijos. Amén, amén. Esa es la palabra correcta. Para ir cerrando, porque sé que está muy rápido. ¿Qué podemos hacer con estos predicadores de hoy en día? Que ellos entienden que la firma de su llamado como predicadores es salir de la nación a viajar. Y muchas veces ni siquiera en su barrio lo conocen. Predican dos mensajes y ya de una vez quieren salir para allá afuera. O sea, ¿cuál debe ser los puntos o el punto principal de un predicador antes de ellos poder decir, me voy para la nación? Mira lo que pasa. Yo no puedo vender, salir, viajar, comprar un traje, comprar un boleto de avión, recibir una ofrenda internacional. Yo no puedo poner eso como el fin de la fe en mi llamado como ministro. Y muchos tienen eso como el logro más grande. Sin embargo, el logro más grande es ajustar el corazón a la voluntad del Padre, es llenarse de fe, es ser honesto, es ser leal, es ser justo, es hacer la cosa correctamente. Entonces, si nosotros seguimos valorando a la persona porque viajó, porque salió, porque míralo cómo va, lo estamos desviando del propósito. Lo que pasa es que la gente y la iglesia no aplaude la santidad de alguien. La iglesia está aplaudiendo logros. La iglesia te aplaude porque compraste un carro y eso no puede ser. Eso no es más importante que una vida llena de fe, que una vida entregada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la propuesta de la iglesia para los predicadores, porque lo que necesitamos es alguien que hable fuerte, que hable alto, que coordine la palabra, que diga la cosa sin importarme cómo vive. Lo que quiero es eso. Y tú no puedes tener eso como el modelo del predicador que tú vas a seguir. Tú tienes que seguir al hombre que sigue a Dios. Nosotros no somos lo que tenemos,
Nosotros somos lo que Dios no, lo que Dios ha hecho con nosotros. La construcción de Dios en mi vida. Yo soy lo que puedo exhibir de Dios. Mira cómo dice el Señor. ¿Ha visto a mi siervo Job? No mira lo que tiene mi siervo Job. Lo ha visto a él. Nos preocupamos por lo que tenemos, pero Dios se preocupa por la persona. Dios se preocupa por ti. Así que los predicadores que se concentren en Dios, que Dios es el que promueve. Es su gloria la que nos hace grande. Es su gloria la que nos transforma, la que nos direcciona. Así que mientras la iglesia siga aplaudiendo al que logra cosas, entonces estamos en verdadero problema. Última pregunta ya para cerrar. ¿Qué consejo usted le da a esos pastores que tienen en su iglesia mucho talento? ¿Sabe que la iglesia es una cuna de talento? Ahí tenemos músicos que se preparan, compran instrumentos, tenemos personas que hacen canto, o sea, escriben, pero que la iglesia no lo apoya, o sea, se sienten desolados y cuando ellos intentan rehacer su carrera por fuera, la iglesia le pone trabas, porque cree que está yendo, porque tienen temor a perderlo. ¿Qué consejo le da a esos pastores para que ellos puedan poder apoyar? Porque usted es alguien que siempre ha apoyado los talentos. Entonces, ustedes pueden llamar como el pastor joven de esta generación. O sea, ¿cómo usted le puede dar ese consejo a esos pastores para que ellos puedan hacer ese balance entre una y otra? Mira, nosotros a diario los pastores desarrollamos a veces una especie de celo dentro de los ministerios jóvenes que se van levantando, pero lo primero que tenemos que entender es que debe haber una transición, que debe haber un cambio, que yo debo vaciarme, vertirme en alguien para que ese alguien se vierta en otro. Yo debo formar para que las generaciones tengan mejores que yo. Y cada hombre de Dios debe saber que no importa donde llegue un hijo de la iglesia, lo alto que se extienda, no importa donde llegue, siempre tú serás el referente. Siempre tú serás el referente. Llegue donde llegue, logre lo que logre, alcance lo que alcance, tú serás el referente. Nosotros debemos producir y entregar herramientas a la generación que sigue. Hay una generación que debemos promoverla. Nuestra iglesia ahora mismo, Tabernáculo de Adoración, ha puesto a disposición de las naciones y del mundo de los principales grupos de adoración, los principales adoradores. Y eso a mí me llena de orgullo porque también tenemos predicadores que van llegando por diferentes lugares y eso lo único que hace es levantar el nombre de Cristo. Yo debo trabajar para que el nombre de Cristo sea levantado. No importa, cada pastor entréguese a trabajar por la generación que sigue, por lo que viene. Dé el máximo para producir una generación que no avergüence la fe, sino que sean buenos y mejores para la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Wow. Te bendigo. Demasiado terrible. Quisiéramos durar mucho más, pero no hay mucho tiempo. Yo sé que ustedes tienen que ser invitados, así que ustedes saben, ya el último consejo a la gente para despedir. Bueno, estamos en medio de cambios, transición. La iglesia tiene que enfocarse. Tenemos que ser una iglesia enfocada, una mejor iglesia, una iglesia llena de Dios y entender que en este tiempo Jesucristo tiene que ser lo primero. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser el modelo de fe en el hombre de Dios. Y lo que Dios haga es lo que tenemos que promover. Hay que bajar un poco lo que los hombres hacemos para levantar lo que Dios está haciendo en medio de las naciones. Yo creo
que hay que depender de Dios en este tiempo. Yo te bendigo con toda bendición. Gracias, pastor. Amén. Ya Amén. ustedes saben, esto es Crisante TV Show. Beben.